vine para aquí para hablar con Rosario Blefari. ¿Cómo te va, Rosario? ¿Cómo te va? Todo bien, por ahora bien. Sin miedo, te diría. ¿En serio? Hasta este momento que me acerqué acá y empecé a ver libros miedosos. Sí. Bueno, justamente se trata de libros donde hay fantasmas, historias de miedo, supuestamente. Ese miedo que nos gusta sentir sabiendo que no va a pasar nada, ¿no? El miedo que sentimos a través de un relato, de una película. ¿Cuántas veces nos ha pasado de juntarnos con ese recuerdo de cuando somos chicos, ¿no? Y con amigos alguien cuenta una historia y apagan la luz y todos gritan y ese placer que se siente es como muy... Hay un goce, diría Freud. Exactamente, en realidad saber que no va a pasar nada, siempre es como tirarse con una red, ¿no? Totalmente. Y además, a mí por lo menos me pasó con la literatura, digamos, en relación a la literatura que genera miedo. Es cierto esto que está encerrado el miedo, tiene un espacio muy claro, pero que se me disparaba en los sueños, por ejemplo. Ah, eso está buenísimo. Todo aquello que no se había consumado como acto miedoso en una historia, lo consumaba en los sueños. Terminaba ocurriendo. Terminaba ocurriendo de alguna manera sí o sí, ¿no? Activaba todo el inconsciente y los miedos que creaban nuevas historias finalmente en los sueños. Y tenemos algo para hablar, porque yo me imagino que hay alguien que es responsable de muchos miedos, que son los fantasmas. Sí, son protagonistas fundamentales de las historias de miedo. Sí. A ver qué tenemos para ver de ellos. A ver. Aunque nunca hayamos visto uno, aunque no creamos que existen, todos sabemos lo que es un fantasma. Un fantasma es algo que aparece y desaparece. Una intermitencia, entonces. Su existencia no es de este mundo. No es en todo caso parte del mundo material, palpable. Aunque se vuelve visible ocasionalmente, si hay un fantasma, siempre está. Es una presencia que puede percibirse más o menos según la sensibilidad del testigo. Sabemos, por ejemplo, que atraviesan las paredes y que no podemos darles la mano. Pero ¿cómo se sostiene entonces la supuesta sábana que a veces los cubre? ¿Qué clase de inmaterialidad es esa? ¿Y una ilusión? ¿Es como un fantasma? ¿Un espejismo es un tipo de fantasma que al desvanecerse va dejando su misión? ¿Y que al desvanecerse va dejándonos a solas otra vez con el mundo real? Los espectros necesitan silencio y continuidad, pero el universo moderno es rugiente y discontinuo. Cada vez se cree menos en fantasmas. Si sabemos tantas cosas de los fantasmas, es por los cuentos, leídos o escuchados, o por las películas. ¿Cuántos tipos de fantasmas hay? ¿Cuántas historias de aparecidos se cuentan en el campo, en los pueblos? La única posibilidad de sobrevivir para los espectros es en los relatos de los que real o imaginariamente se han encontrado con ellos. ¿Cómo medir la efectividad de un buen cuento de fantasmas? Una forma podría ser por su cualidad termométrica. Si nos corre un estremecimiento por la columna, funciona. Otra es que el narrador esté verdaderamente muy asustado. Si ha tenido miedo mientras escribe, es posible que pueda transmitir ese algo extraño, insospechado. El texto daba miedo, tu voz no. Eso es lo que sentía, digamos, ¿no? Pero estaba pensando en esta idea de relato que marcabas muy claramente, que el miedo o el fantasma se sostiene con el relato, no se sostiene con los hechos, no se sostiene con apariciones. Exacto. Se sostiene con gente hablando. Con gente hablando y contando, incluso gente... ¿Quién no ha escuchado una historia a mí me ha pasado? Yo no vi el fantasma. Bueno, a mí no me pasó, pero le pasó a mi vecino, que me dijo que le pasó a su vecino. Exacto, está cerca siempre ese relato. Y de alguna manera la historia y la construcción, la idea de fantasma, aparece con la búsqueda de una explicación. O sea, uno pareciera que ve algo que no se puede explicar, como podría ser una ventana donde no hay una ventana. Yo vi una noche en una casa antigua, por ejemplo, una ventana, ladraban mucho los perros, salimos, eran las 3 de la madrugada en medio del campo, y vimos una ventana que tenía una luz encendida, ¿no? Todos nos preguntaban, éramos varias personas, yo era chica. Todos decían, pero esa, ¿qué habitación es? Porque era una casa muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué habitación es? ¿Es la del primer piso? Sí, pero no puede ser. Y había como una discusión porque no se sabía exactamente qué habitación
era la que tenía la luz encendida. Mi papá subió, entró al edificio, recorrió las habitaciones, no había ninguna luz encendida, no había nada. Al otro día vimos que en esa pared no había ninguna ventana. Y éramos como 5 o 6 personas realmente ahí. Que habían visto lo mismo. Mirando eso. Fue realmente escalofriante. O sea, fue realmente escalofriante ver una luz encendida y una ventana y todos mirándolo y que el otro día en esa pared no hubiera nada. Sí. Y que la construcción no había forma ni reflejo posible. Obviamente, ante una situación así donde no hay una explicación, el fantasma es la explicación. Ese es el punto, claro. ¿No? Entonces, yo pensaba un poco anoche justo repasando mi colección de historias de fantasmas, porque me gusta coleccionar historias de fantasmas, incluso escucharlas y cuando alguien tiene algo para contar, detenerme, ¿no? Que también esa es una manera de relacionarse con la literatura, ¿no? Lo oral, la literatura oral, escuchar, charlar con las personas, preguntarles. Bueno, los que han tenido relación con personas en el campo, o sea, que han estado o han vivido en el campo. Porque exactamente el relato tiene mucho acento, tiene rostros, digamos, tiene una verosimilitud que se le da muchas veces con el cómo, y en eso en el campo hay mucha costumbre, digamos. Claro, y hay muchos, y según el lugar, está teñido y nutridas esas historias de las cosas que se creen en esa zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi colección yo tengo muchas historias que son inglesas, porque hay una tradición de historias de fantasmas inglesa, ¿no? Entonces se han escrito, no sé, por ejemplo, Daniel Defoe, que es el de Robinson Crusoe, escribió, aunque lo conocemos por novelas, él escribió cuentos y escribió cuentos de fantasmas, incluso los clasificó algunos en cuentos de fantasmas verdaderos y en cuentos de fantasmas ficticios, ¿no? Como si fueran dos posibles también, porque los fantasmas ficticios también nos llevan un poco a la idea del policial, claro. Porque a veces el fantasma es un recurso para asustar a alguien en la realidad, y ese es el cuento, y en realidad hay alguien que está haciendo algo. Estaba pensando en la sanidad del miedo a la oscuridad, digamos, que es un miedo muy común, que encierra cierta noción de sanidad, porque en la oscuridad pueden ocurrir cosas que uno no ve y que lo que hace es desencadenar, vamos a decir, los fantasmas, es decir, explicaciones que no tienen que ver con aquello que está ocurriendo. Con una digamos. Visión poco clara. Exactamente, exacto. Una visión poco clara. Bueno, como eso que la ventana que yo contaba fue claro. De noche, no estaba claro, había como, ¿no? Eso que decís justamente dice Edith Wharton, en estos relatos de fantasmas, es mi favorito, sí. Estos relatos de ella, ahí donde, sí, acá está, donde cuenta que al principio que para ella los fantasmas mueren cuando empieza la electricidad, en realidad. Claro. Eso, que cuando ya hay más luz, o sea, la luz de la vela, el titilar, todo eso, o en el campo la luz de un fuego, sí. Es especial. Vieron que la luz, incluso cuando uno está cerca de la luz, medio se queda medio enceguecido o encandilado, justamente. Y un poquito más allá ya no ves nada. Incluso si estuviste al lado de un fogón o leyendo con una vela, caminás 3 pasos y ya no ves nada, incluso como que la visión queda medio afectada. Todo eso eran recursos y como un ambiente propicio al fantasma. Quiero saber la calificación del libro. Pues son libros para leer dónde. No me digas. Son varios. Decime, bueno, a ver dónde. No, son para leer en la cama, obviamente, como vos decís, antes de dormir, pero da miedo, para soñar. Después soñás. Y bueno, pero es que ese es el justito de sentir miedo. Pero antes quiero para acompañar, porque sí. Incluyo en esta colección de cuentos de fantasmas Las aventuras de Perón en la Tierra. Un libro que reúne muchas anécdotas, porque justamente voy a decir una cosita más. Simulando Sgt. Pepper, por lo que vemos. Sí, claramente. Es como simulando la etapa de Sgt. Pepper. Pasa algo con los fantasmas también, que es que en general se supone que son muertos los fantasmas, ¿no? Que son personas que estaban muertas. Hay como una búsqueda de algo que quedó pendiente, una búsqueda de justicia o una memoria o un amor que no se pudo concretar, entonces atraviesa la muerte y son fantasmas. Pero esa construcción de fantasma sobre la idea de alguien que vivió, me parece, esto es una idea mía, ¿no? Me parece que es interesante porque no podemos construir una idea de alguien aparecido, que no existe, sobre la nada. La construimos sobre algo que existió.
y que de alguna manera, bueno, por eso me parecía que Las aventuras de Perón en la Tierra, que es un libro muy entretenido de leer, realmente yo lo compartí con varias personas en mi familia y amigos, y es entretenido de leer porque reúne una periferia de la historia y una serie de historias sobre Perón y anécdotas contadas directamente de gente que lo conoció, que bueno, engrandece el mito, lo complejiza aún más y bueno, y es muy entretenido, realmente muy entretenido. Muchísimas gracias, Rosario. ¡Bú! ¿Qué pasa? ¡Bú! ¿De qué se trata eso? Soy el fantasma de la devaluación kirchnerista. Se van todos para la D. Llegué al escritorio, Galente. No da tanto miedo, no da tanto miedo. Vaya, nos vamos a un corte, en un ratito volvemos.